al escenario electoral, pero quiero decirle que hay candidatos que han anunciado y sentenciado que van a reducir las carteras ministeriales. Y tenga usted por seguro que una de las primeras será el Ministerio de las Culturas. Si estoy preocupada, por supuesto, no solo porque quede un proyecto político al que un ministro es afín, sino porque todo el sector está en riesgo. No el que me gusta a mí, el sector diverso, heterogéneo de las artes y las culturas. Estamos hablando de que por primera vez existe la posibilidad de que músicos, danzantes, teatreros, patrimonialistas, diseñadores industriales, todo el universo que atiende un Ministerio de las Culturas quede absolutamente desprotegido porque no va a existir una institución estatal que lo atienda ni una inversión directa del Estado. Saludamos a toda la audiencia de Quién y Qué. Nos encontramos con la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanaika Amani Forondona, quien justamente está cumpliendo un año de haber asumido este cargo. Hoy estaremos hablando sobre lo que ha sido su gestión en estos 365 días, pero también queremos conocer sus reflexiones, sus análisis sobre lo que implica ser o ocupar un cargo político, representar al primer gobierno progresista y de izquierda en el país, y también las perspectivas sobre lo que se viene para el país pues, de cara a unas elecciones. Ministra, bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por abrirle siempre espacio al arte y a la cultura de este país. Bueno, y yo quiero que empecemos hablando sobre lo que ha sido su año en este ministerio. Bueno, Samuel, pues mira, yo creo que para empezar hay que dejar claridad desde mi perspectiva que los logros y las convicciones no son personales, son colectivas, son de un movimiento cultural que ayudó de manera participativa a construir un plan nacional de desarrollo que de esa misma manera se construyó y que bajo esas necesidades que tenía nuestro sector se posicionó toda una línea de acción que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de un gobierno con unas ideas distintas tenía que seguir, más allá de las convicciones particulares que por supuesto existen de cada uno de los que nos hemos sentado acá durante estos 3 años, que compartimos muchos. Por supuesto, unos quieren profundizar en unas cosas, otros queremos profundizar en otras, pero el corazón es el mismo y el corazón es la descentralización, la resignificación de las prácticas culturales, el reconocimiento de las prácticas artísticas desde su amplitud regional, étnica, conceptual, de los sistemas de conocimiento de todo nuestro país, y esa ha sido la ruta que nos ha guiado a plantear, como bien mencionas, muchos programas, pero también muchísimos cambios estructurales, que creo que son los logros más importantes que tiene este ministerio, además de sus programas. Su día a día le ha cambiado la visión sobre la política cultural. Hay cosas que quizás la hayan decepcionado del sistema o de la forma de administrar recursos, de lo que implica ser un funcionario público y también ocupar un cargo político. No, pues sin duda, al enfrentarse a un sistema, uno empieza a reconocer cuáles son los principios de realidad y cómo se puede movilizar dentro de la estructura estatal y legislativa. Y sin duda, siendo parte del sector, creyendo y queriendo hacer muchos cambios, uno desde el Estado, desde la administración pública, se da cuenta que primero se tienen que modificar sobre todo y ante todo las normativas bajo las cuales estamos configurados, empezando por los modelos de contratación, la tan mencionada Ley 80, que será una de las leyes que creo yo, si este gobierno profundiza, tiene que pensarse en sus reformas, y para el caso del sector cultura será, como lo hemos venido proponiendo, una reforma a la Ley General de Cultura que nos permita unos avances importantes, y como no, la reforma a la laboral, que ya la sacamos adelante con nuestro artículo 41. Entonces, esos cambios estructurales sí son los que nos va a permitir a todos y todas hacer lo que desde el sector siempre hemos pedido. Su llegada, digamos que se dio en medio de una crisis institucional. Hubo diferencias entre algunos ministros con el presidente Petro. Quiero preguntarle cómo fue asumir en ese momento este rol y cómo se siente ahora que quizás vemos también que estamos en un momento social, político convulso, no solo al interior del país, sino afuera. Sí, pues Samuel, sin duda en su momento fue un reto, pero también fue un alivio haber contado con unos antecesores en los que comulgábamos mucho respecto a la política cultural de este gobierno, y eso a mí me permitió recoger el trabajo
antes de pararlo, bloquearlo y poder seguir avanzando. Y por eso entonces a hoy podemos decir que a partir de ese diálogo, porque no son carreras personales, sino carreras colectivas, y esta colectividad ha logrado a hoy, a cierre de año de este gobierno, poder decir que logró la formalización laboral de los artistas, que logró flexibilizar los aportes en seguridad social, en pensiones, para poder dignificar también la labor y la intermitencia de nuestro sector, que logró formalizar un sistema nacional de formación artística, vincularnos directamente al sistema formativo a través de la reglamentación de la ley Artes al Aula, que hemos logrado ampliar el sistema nacional de convocatorias y bueno, un sinnúmero también de acciones particulares que creo hacen la diferencia y ha hecho la diferencia que entre las personas que hemos estado acá mantengamos esa política. Y déjeme mencionarle a propósito del diálogo lo que sucedió hace unos días con el San Juan de Dios. Es la primera vez que este gobierno nacional logra sentarse con el gobierno distrital por un fin común y es el cuidado del patrimonio de un hospital que durante décadas fue estandarte de la salud y del patrimonio de nuestro país y que luego se dejó caer por ciertas políticas que consideraban que la salud debía privatizarse y que la memoria no era importante y después de una lucha que muchos de los colombianos conocemos por mantener nuestra torre central, bueno, logramos que el gobierno distrital y el gobierno nacional confluyeran en un fin último que será entregarle, no al distrito, al país, el primer hospital nacional de alta y mediana complejidad totalmente público. Justamente le quería preguntar por el San Juan de Dios, porque quizás para mucha gente no es claro cuál es el papel que está jugando el Ministerio de las Culturas en un tema que se cree que es netamente sanitario, político, eh, y también, claro, que se da entre esta tensión del gobierno nacional, el gobierno distrital. Hablemos de qué es lo que se está haciendo desde el ministerio y ya entramos a hablar de la parte patrimonial que me parece muy importante Sí, el San mencionarla. Juan tiene una historia bien larga y lo que sucede con todo lo que tiene una historia larga es que empieza a ser sujeto y memoria de nuestra historia propia. En el 2002 el Hospital San Juan se declara bien de interés nacional, esto por las particularidades de la arquitectura de su torre central y cómo fue configurado también el proyecto de urbanización. En el 2002 entonces la torre central se declara monumento nacional. Esto quiere decir que tiene que cuidarse con el patrimonio y tiene que cuidarse como memoria colectiva. Decimos entonces que en el San Juan no hay que hacer obras solo con pico y pala, sino con pinceles y lienzos para que podamos recuperar no solo una infraestructura, sino también un espacio que significó mucho para los colombianos, porque era un hospital que atendía a todos por igual, desde la época de la colonia, españoles, indígenas. Luego siguió atendiendo a todos por igual, rebeldes, militares, ideólogos, lo que usted quiera, la vida por igual. Y ahí está la memoria que queremos recuperar, por eso uno de los edificios, creo que es el Siberia además, será el edificio de investigación y podemos encontrar, ojalá pronto, toda la infografía y toda la historia de lo que ha sido nuestro hospital. ¿En qué riesgos incurrimos si reducimos el Hospital San Juan de Dios a esta discusión política entre dos gobiernos, entre para qué va a funcionar y no se mira desde lo patrimonial, que es de reconocer que este gobierno y los diferentes ministros que han pasado por la cartera se han interesado por también poner el patrimonio como un agente político que está ahí presente? Hablemos ¿Sabe de qué es lo ese bueno, valor. Samuel? Que ya no hay discusión, ya no hay discusión. Ya podemos decir que el Hospital San Juan de Dios y el materno infantil son un hecho. ¿Por qué? Porque ya hay 13 obras en proceso desde el año pasado. 13 edificios, 13 pabellones están en construcción en este momento. Usted va y la obra está activa. El año pasado entregamos el materno infantil, una inversión de más de 300.000 millones de pesos entre salud, culturas y educación. Pero además, hace 2 semanas firmamos el COMPES y las vigencias futuras por 1.6 billones. Con esto ya vamos a garantizar que en unos años el San Juan va a estar. Y hay que decirlo también, por supuesto, el presidente que después de toda una vida de lucha ha logrado
con un alcalde que entiende cuál es la importancia de este proyecto, garantizar los predios necesarios y los permisos para poder entrar a hacer las remodelaciones, las construcciones, las reparaciones y las adecuaciones que requiere cada uno de los edificios, que serán 24, porque además era un complejo enorme con espacios públicos habitables que va a estar a disposición no solo como digo, de la ciudad, sino además del país, y va a mejorar la calidad de vida en los barrios del centro de Bogotá. Y otra de las apuestas es el fortalecimiento de la Ley General de Cultura. Ya se aprobó el primer debate, pero ¿en qué está hoy el proyecto? Estamos ya a un año que se acabe este periodo legislativo. ¿Y qué pasa si no se le pone atención, si no se discute? ¿Se ha pensado en esa posibilidad? Sí, Samuel, nosotros sabemos en el año electoral en el que nos encontramos, terreno árido y poco fértil para reformas estructurales desde el Ejecutivo y con participación ciudadana, más de 700 participantes y 7.000 a nivel nacional en la formulación de esta reforma, pues estamos a la espera de que el Congreso pueda programar esta socialización y este nuevo debate. Ya pasamos el primero, entraríamos a segundo de Cámara y nos faltaría pasar por Senado. Y sabemos que es un reto enorme y vamos a seguir insistiendo con los congresistas para que esto pueda suceder. Y sin embargo, sabemos que no nos podemos quedar tampoco esperando a que los congresistas o el legislativo encuentren espacios para lo que a nosotros y a nuestra consideración es sustancial, y es el arte y la cultura en nuestro país. Y por eso nos pegamos al artículo 41 de la reforma a la ley laboral, porque ahí por primera vez este país reconoce de manera explícita el trabajo de los artistas y cultores de este país. En la reglamentación que hemos hecho durante los últimos meses, porque muchos se preguntan qué significa eso de la formalización, pues bueno, hemos logrado unos avances impresionantes para poder entender cuáles son las particularidades de cada subsector, sus intermitencias, sus distintas maneras de entender la labor y de la vinculación, que no necesariamente son a través de un contrato laboral formal. Y eso ha quedado explícito en la reglamentación y hemos logrado flexibilidad en los aportes, hemos logrado el salario digno para aquellos que sí tienen el contrato laboral, como una serie de avances que yo creo que van a ser sustanciales. Quiero preguntarle por cómo ve usted esa disposición de los otros órganos del Estado en cuanto a las discusiones culturales, ¿no? Se repite constantemente este discurso de que la cultura siempre termina relegada, de que nos vanagloriamos de ser un país diverso, profundamente cultural, pero en la política eso se queda corto. Sí, mire, yo voy a tal vez a anunciar algo impopular, pero estamos llenos de leyes de honores en el Congreso por los distintos carnavales, festividades de cada uno de los territorios de este país. Y hay que decir que una ley de honor no repercute directamente en la mejoría de una expresión cultural de un territorio. Y si los congresistas creen que lo único que hay que hacer para fortalecer el arte y la cultura es pasar leyes de honores de lo que cada uno considera patrimonial o relevante en su territorio, este país no va a avanzar culturalmente ni en sus valores sociales. Aquí tenemos que trabajar articuladamente y son pocos los congresistas, que también hay que reconocerles, que han trabajado y han sacado adelante las grandes reformas de cultura o las nuevas iniciativas que hemos logrado. Nosotros tenemos 3 herramientas legislativas en este momento, por supuesto están muy concentradas en el sector del libro, en la industria cinematográfica, el sector de las artes vivas está totalmente abandonado, solo tiene la ley del actor, pero hay personas que entienden qué es lo que se tiene que hacer para fortalecer el sector. Personas de todos los colores, quiero decirle, y de todas las tendencias, y esa es la riqueza que tiene el sector cultura, que no importa a usted de qué ideología es, en todo caso, la música nos pertenece a todos. Bueno, ahora hablemos de otro proyecto que igual lo veo muy articulado a lo que también pretende el plan de fortalecimiento de la Ley General, y es Artes para la Paz. Hablemos de cuál ha sido el impacto que ha tenido territorialmente este proyecto, contarle también a la gente, porque pues mucha gente desconoce de cuál es esta apuesta del ministerio. Bueno, Artes para la Paz es un programa que responde a la necesidad de formalizar el arte y la cultura en el proyecto educativo institucional de nuestro país.
palabras coloquiales, que el arte y la cultura sea una materia más en los colegios públicos de este país, que deje de estar consignado en las periferias del sistema educativo y empiece a considerarse una materia con igual de importancia a las demás, a las que históricamente no hemos conocido, matemáticas, ciencias. El arte tiene que ser parte de la jornada formal, ya no complementaria. ¿Qué ha pasado en Artes para la Paz? Que de manera complementaria el Ministerio de las Culturas empezó a generar un programa junto con el Ministerio de Educación para que bajo la modalidad de centros de interés pudiera llegar el arte y la cultura a los colegios públicos de este país. Más de 4.000 artistas formadores contratados en 750 municipios de nuestro país, con un impacto en más de 500.000 de niños, niñas y jóvenes durante estos 3 años, y que a hoy, Samuel, podemos decir que abrimos una nueva tensión, porque cuando hablamos de Artes para la Paz hablamos de la formación de nuestra juventud, pero completamos el ciclo este año atendiendo a los mayores y mayoras de nuestro sector. A eso le vamos a llamar y le llamamos Artes para la Paz, cuando completamos el ciclo vital de toda la vida laboral sensible de los que se quieren incursionar en el mundo artístico, los niños que empiezan en los colegios y cómo terminan nuestros mayores sabedores y sabedoras profesionales en este mundo. Y garantizar el bienestar durante toda esa trayectoria es lo que llamamos Artes para la Paz, y por eso también el programa que acabamos de lanzar, Cultura es Dignidad Mayor. ¿Cómo se logra reconocer esas diferencias culturales, quienes están presentes en los territorios por parte del ministerio, para también hacer, digamos, una validación o verificación de que los procesos se estén dando y no solo se quede en el discurso? Sí, bueno, ¿quiénes están haciendo presencia en los territorios desde el ministerio? La misma gente del territorio. Ese es el ministerio, que están contratados, por supuesto, desde el ministerio, pero también le hemos apostado a la contratación descentralizada. Y hoy podemos decir que todos los equipos regionales, los enlaces territoriales, los profesionales psicosociales, los que hacen los enlaces con las entidades locales y con las universidades que implementan este programa, son profesionales de los territorios de este país. No estamos concentrados en el ministerio, y ellos son ministerio y son los que verifican el cumplimiento del programa. Por supuesto, nosotros hacemos un ejercicio de supervisión a los convenios, y claro que desde acá también nosotros estamos pendientes de los procedimientos, pero también es el sector el que tiene que entender, y así se ha empezado a reconocer que hace parte también de las vedurías de los programas que se ofertan desde la centralidad. Entonces ha sido maravilloso contar con gente que sea parte del ministerio, pero que esté en territorio, y que de esa manera además se han hecho, como bien mencionaste, las contrataciones de los formadores, que es otro componente muy interesante del programa, porque entonces no desplazamos formadores de la Academia Occidental exclusivamente, porque también tienen un valor, por supuesto, indispensable. Las artes y las culturas también se estudian en la academia para poder lograr unos niveles de profesionalización importantes, pero también se estudian en los ríos, en las montañas, en las selvas, y a esos sabedores y sabedoras también los hemos contratado a través de otro mecanismo de política pública, el reconocimiento de los aprendizajes previos, RAP, una herramienta que durante muchos años ha existido, pero jamás se ha activado, como mucho pasa en la política de nuestro país, que tenemos pliegos y pergaminos de leyes y de artículos, pero pocos se cumplen, empezando por la Constitución del 91. En todo caso, el RAP lo que hace es reconocer los aprendizajes de nuestros sabedores y sabedoras y poderlos vincular inmediatamente de manera formal, laboral, al programa, que eso tampoco lo habíamos logrado, y el Ministerio de Educación permitió que en el caso del sector cultura se realizara. Artes para la Paz fue la ampliación y transformación de Sonidos para la Paz, y para muchos en su momento se vio como básicamente quitarle recursos a un proyecto para ponérselo a otro. Hubo una discusión sobre todo con la Fundación Batuta, la renuncia de quien en ese momento era su directora, y entonces, claro, eso también se junta con recortes presupuestales, entendiendo em, que pues si bien este gobierno le ha dado muchos recursos, pues la gente decía no son los suficientes. ¿Usted qué responde a esas personas que dicen que cada vez que sacan recursos están debilitando los procesos culturales, la política cultural? Pero yo creo que esa discusión ya está zanjada, porque ya todos entendimos que no es un proyecto distinto, es la ampliación
de un proyecto. Lo que antes estaba direccionado para música exclusivamente se amplió a todas las disciplinas artísticas, se amplió no solo a organizaciones centralizadas, sino que pudimos y hemos podido beneficiar a todas las organizaciones de base que también llevan procesos de educación informal en sus territorios y tienen toda la legitimidad para recibir un presupuesto del Estado para que sigan llevando las labores de formación informal. Con Batuta, déjeme decirle algo que no le he contado a nadie. Hemos estado en un proceso de reconfiguración de la organización, de estructuración de un nuevo esquema operativo. Nos ha ido muy bien y debo decirle que contamos con una nueva directora oficial, es Beatriz Mejía. Beatriz venía trabajando hace 2 años en la organización, es una mujer responsable, una mujer que le apuesta al arte, a la cultura de este país, que quiere ampliar el impacto que tiene Batuta, que ha hecho unas propuestas sustanciales para el mejor funcionamiento de la organización y estamos junto el Ministerio de Cultura y Batuta trabajando para poder entregar una operación mucho más clara y firme de la organización. Quiero preguntarle si usted considera que los recursos que tenemos hoy son los suficientes para trabajar por los proyectos culturales, por el programa cultural del país. Mire, yo creo que deberíamos empezarnos a hacer otra pregunta y es, con los recursos que tenemos, ¿cómo podemos optimizar otros modelos de financiación al sector cultural? La única fuente de financiación del sector cultural no puede ser el Estado, que sí creo que es insuficiente, lo es, que sí creo que si un Estado o un gobierno que tiene unas políticas de desarrollo social deben hacer mayor inversión en el un ministerio de las culturas de un país, lo debe hacer y lo debe respetar. Por eso este gobierno asignó, como usted lo sabe, la mayor inversión presupuestal que jamás haya tenido. Nunca va a ser suficiente, pero creo que con lo que se tiene, la labor de un gestor, de un ministro, de todos los funcionarios que hacen parte de la institución es entender cómo activa otros modelos de financiación, desde el sector privado, desde las alianzas público-privadas, desde las ONG, porque solo de esa manera vamos a fortalecer la sostenibilidad de nuestro sector. De lo contrario, siempre vamos a estar carentes de una financiación estatal. Bueno, ya para terminar, como le dijimos al inicio de la entrevista, estamos de cara a unas elecciones. Quiero preguntarle qué tan frágil es el legado cultural de este gobierno. ¿Le preocupa si hay un cambio de rumbo, pues, de la forma de gobernar el Estado y pues eso implicaría también la forma de gobernar la Mire, yo cultura? no puedo hacer mucha referencia al escenario electoral, pero quiero decirle que hay candidatos que han anunciado y sentenciado que van a reducir las carteras ministeriales. Y tenga usted por seguro que una de las primeras será el Ministerio de las Culturas. Si estoy preocupada, por supuesto, no solo porque quede un proyecto político al que un ministro es afín, sino porque todo el sector está en riesgo. No el que me gusta a mí, el sector diverso, heterogéneo de las artes y las culturas. Estamos hablando de que por primera vez existe la posibilidad de que músicos, danzantes, teatreros, patrimonialistas, diseñadores industriales, todo el universo que atiende un Ministerio de las Culturas quede absolutamente desprotegido porque no va a existir una institución estatal que lo atienda ni una inversión directa del Estado. Si eso no es preocupante, no sé qué más. A este punto no estoy pensando, le digo, Samuel, no solo en los proyectos que ha propuesto este gobierno, sino en la pervivencia de la institución del ministerio. Y creo que eso es importante que todos lo sepamos, porque con esas claridades también se puede tomar una decisión autónoma y libre de qué tipo de plan y no persona estamos defendiendo y a quién le vamos a entregar el voto. Bueno, ministra, muchas gracias por esta conversación. Los invitamos a ver la entrevista completa a través de todos los canales digitales de quieniquien.com.